Hola, ¿qué tal, chicos? A esta hora vamos a hablar lo que es la circulación en los seres vivos. La circulación en los seres vivos es el proceso que permite el transporte de nutrientes y también de otras sustancias a todas las células del organismo. La circulación es un proceso fisiológico fundamental en el equilibrio dinámico de los organismos, ya que permite regular la concentración de sustancias en el interior y también en el exterior de las células. Este intercambio permite incorporar y eliminar sustancias como el oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, sales minerales y entre otras sustancias. La circulación en hongos. Los hongos absorben nutrientes a partir de la liberación de enzimas. Estas se encargan de degradar la materia orgánica para que las sustancias puedan ser absorbidas. Las hifas permiten el ingreso de sustancias a través de la difusión simple. En estos organismos, al no presentar órganos de digestión y circulación especializados, la circulación ocurre a nivel de las hifas por medio de los mecanismos de transporte activo y transporte pasivo. La circulación en las plantas. El agua es un elemento fundamental para las plantas, pues gracias a ella pueden llevar a cabo distintos procesos vitales. Cualquier cambio en el equilibrio hídrico puede causar problemas a nivel del funcionamiento celular. Mantener las concentraciones de agua para las plantas terrestres es complejo, pues al tiempo que eliminan agua, liberan dióxido de carbono, compuesto fundamentalmente para el proceso de la fotosíntesis. Así que es muy importante que las plantas puedan ser hidratadas. En las plantas existen dos tipos de tejidos conductores, que son las que se encargan de transportar las sustancias, y ellas son el xilema y el floema. El xilema son tubos formados por células muertas, las cuales transportan agua y minerales desde la raíz hasta el tronco o el tallo de la planta. Ahora, el agua asciende alada o succionada desde arriba debido a la transpiración a través de los estomas. También el floema, dice que son canales de membranas apiladas formados por células vivas. Es un sistema colector continuo que transporta los productos de la fotosíntesis, como ya sabemos, ¿verdad? Desde las hojas hasta el resto de la planta. Ahora vamos a hablar sobre la circulación en los animales. Pero antes de eso existe una pregunta. ¿Todos los animales poseen sangre? ¿Considera que todos los animales tienen órganos y sistemas de circulación? Bueno, ahora lo vamos a ver. Podemos decir que la circulación es un proceso que se encarga de transportar distintas sustancias en el organismo. Estas pueden ser nutritivas para cumplir con los requerimientos energéticos y metabólicos de las células, y de desecho para transportar y eliminar sustancias que no se necesitan. La circulación permite mantener el equilibrio, las células, los tejidos, órganos y sistemas del organismo. Es necesario que todos los seres vivos, en este caso los animales, tengan un sistema circulatorio para que el transporte de estas sustancias puedan cumplir con su propósito. Pero podemos ver que no todos los animales poseen un sistema circulatorio. Algunos animales invertebrados, como las esponjas y los gusanos planos, carecen de vasos sanguíneos, por tanto no tienen un sistema circulatorio. Por ello, el transporte de sustancias se da entre células, proceso conocido como intercelular. Ahora vamos a hablar sobre los animales que contienen o que tienen sistema circulatorio. Ahora, el sistema circulatorio es el que se encarga de transportar todas las sustancias, todos los nutrientes a cada uno de los rincones y partes del cuerpo de los animales. Pero ahora, existen dos tipos de sistema circulatorio. Se encuentra el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. El sistema circulatorio abierto. Este tipo de circulación se presenta en invertebrados,
que poseen uno o más corazones, compuestos por una red de vasos sanguíneos y un espacio abierto o sistema lagunar conocido como hemocele. El corazón impulsa la sangre para bañar los tejidos del cuerpo e intercambiar sustancias con las células. El sistema circulatorio cerrado está presente en todos los vertebrados. O sea que podemos decir que en el caso de los peces, de los anfibios, de los reptiles, las aves y mamíferos, poseen un sistema circulatorio cerrado. Ellos se caracterizan por la presencia de conductos que permiten la circulación de sustancias, como la sangre, a través de vasos conductores como capilares, venas y arterias. En estos sistemas las sustancias no se dispersan por todo el cuerpo, sino que se encuentran al interior de los vasos sanguíneos. Este tipo de circulación está presente también en algunos invertebrados, como los anélidos, en este caso las lombrices, los equinodermos, que son las estrellas de mar, y moluscos acuáticos como pulpos y calamares. El flujo sanguíneo es más rápido y se repite en circuitos de manera cíclica. Las paredes de los vasos son delgadas para permitir la difusión de sustancias, en este caso del oxígeno y los nutrientes. La circulación en los seres humanos. El sistema circulatorio está conformado por el corazón, la sangre y los vasos conductores o vasos sanguíneos. Entre los vasos conductores encontramos las venas, arterias y capilares. El corazón es un órgano constituido por 4 cavidades. Su tamaño es similar a un puño cerrado que varía de acuerdo al sexo y a la edad. Los latidos oscilan entre los 50 y los 100 veces por minuto. Está formado por tejido muscular, en menor proporción por tejido conectivo y fibroso. El corazón se divide en 4 cavidades, 2 derechas y 2 izquierdas, separadas por un tabique medio. Las cavidades superiores son llamadas aurículas. Las 2 cavidades inferiores se denominan ventrículos. Cada aurícula se comunica con el ventrículo mediante un orificio, en el que se encuentra una válvula que coordina el paso de la sangre. La sangre. La sangre es un tejido que se encarga de transportar los nutrientes a las células del cuerpo y de transportar las sustancias de desecho para su posterior eliminación. La sangre contiene una sustancia llamada plasma, que es un líquido amarillo que contiene proteínas, vitaminas, sales minerales y hormonas, a través de la cual viajan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos también se conocen como eritrocitos. Estas células en su citoplasma contienen una proteína llamada hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Los glóbulos blancos o leucocitos constituyen el sistema inmune, debido a que atacan microorganismos que llegan al cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son las células más pequeñas de la sangre. Se encargan de evitar la pérdida de sangre por hemorragias. Los vasos sanguíneos o vasos conductores se dividen en 3, que son las venas, las arterias y los capilares. Las venas son redes de capilares que forman conductos pequeños. Estas tienen un calibre mayor a los capilares y su estructura es similar a las arterias, pero con capas más delgadas de tejidos en el interior y exterior. Las arterias. Las arterias son vasos o conductos grandes que llevan sangre del corazón a cada tejido del cuerpo. Están formadas por paredes gruesas, elásticas, con una capa muscular que favorece la contracción, permitiendo la circulación a través de pequeños vasos llamados arteriolas. Y por último, los capilares. Son vasos sanguíneos ramificados, con menor tamaño y paredes delgadas a través de los cuales llega la sangre a los tejidos. Promueven el intercambio de nutrientes y sustancias de desecho. Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Vamos a ver eje temático, la circulación. Nos dice una pregunta: ¿cuál es la importancia y cómo se lleva
a cabo la circulación en los organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Sabías que las proteínas se encuentran incrustadas en la bicapa lípida y se puede ubicar en algunas de las capas de la membrana o atravesarlas completamente? Profundizamos. Encierra en un círculo el mecanismo de transporte utilizado por las plantas para el ingreso del agua al interior de las células. Aquí hemos encerrado la parte donde nos dice ósmosis, ya que ese es el proceso por el cual el agua es transportada. Sigue la siguiente pregunta 2, la pregunta 2. Marca con una X el mecanismo de transporte que presenta cada uno de los siguientes organismos. Tenemos tres organismos: organismo bacteria, organismo protozoo y organismo planta. El organismo protozoo se hace un mecanismo de transporte por medio de la difusión. El organismo protozoo se hace por medio del transporte activo. Y el organismo de planta se hace por medio de la vesícula de transporte. Nos dicen, el punto 3. Escribe si el enunciado es falso, F, o verdadero, B, según lo corresponda. El transporte celular ocurre entre el citoplasma y el medio externo de la célula a través de la membrana plasmática. Eso es verdad, como según muestra este dibujo. Ahí no está la membrana plasmática y se transporta del medio externo al citoplasma. En el transporte activo, endocitosis y exocitosis, hay gasto de energía ATP. Sí es verdadero, ya que en los transportes activos siempre estaban necesitando de energía. En el transporte pasivo no gasta energía, ya que ocurre contra del gradiente de concentración, o sea, va a favor o sea que el transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración, o sea, en esta pregunta es falsa. La difusión y la osmosis son ejemplos de transporte pasivo. Aquí vimos también en este gráfico que tenemos una difusión simple y difusión facilitada y la osmosis. Esto es un transporte pasivo. Completa el siguiente texto usando las palabras de la caja. El transporte pasivo consiste en el paso de sustancias a través de la membrana celular sin que haya inversión energética. Las sustancias se desplazan desde un lugar donde la concentración es mayor hacia donde es menor. Algunas veces el movimiento de sustancias se realiza en contra del gradiente, es decir, desde un lugar menor hacia uno de mayor concentración. En este caso, el desplazamiento de sustancias implica la inversión de energía, lo que estamos diciendo ahorita en el punto de verdadero y falso, por lo que el proceso se le denomina transporte activo. En este caso, necesita de energía el transporte activo. Entonces aquí ya lo coloreé del mismo color, las que señalé, las palabras que coloqué en estos enunciados. Resuelve las preguntas. Para ello, analiza el gráfico que se muestra a continuación. Entonces tenemos una velocidad de entrada y una concentración de moléculas. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada, que lo marqué con rosado y aquí lo marqué con amarillo. Dice, ¿cuál es la diferencia
en la velocidad de entrada entre la difusión facilitada y la difusión simple? Entonces aquí, como marqué de rosado la difusión simple, dije que la difusión simple, la velocidad va subiendo, va aumentando, y la facilitada llega hasta un punto y se mantiene. Aquí mostramos otra vez la gráfica para tenerla en cuenta. Entonces la simple va aumentando y la facilitada llega a un punto y ahí se mantiene. ¿Cómo influye la concentración de moléculas en la velocidad de entrada por difusión simple? La velocidad simple influye sobre la facilitada, ya que este último se mantiene a una velocidad. O sea, el último es la facilitada. B. Recuerda que la difusión facilitada implica el uso de proteínas de transporte. ¿Cómo se relaciona esto con la forma de la gráfica de este tipo de transporte? En la gráfica nos muestra que las proteínas transportadas se mantienen en un punto, llevándolos al interior de una forma ordenada y así tener una buena distribución de proteínas. 6. Reflexiona acerca de la siguiente información. Las plantas necesitan agua para cumplir con sus funciones vitales. Sin embargo, en algunos ecosistemas como el desierto, el agua es un recurso que se halla en muy baja cantidad. Las características del desierto se identifican fácilmente ya que poseen un suelo árido donde las temperaturas son extremas y la lluvia es muy escasa. Los desiertos se caracterizan por su limitada cantidad de plantas. ¿Cómo hacen las plantas del desierto para suplir sus necesidades? Durante las lluvias leves, las plantas absorben mayor cantidad de agua que son depositadas en áreas de almacenamiento, raíz, tallo o hojas. Entonces ahí están almacenando el agua cuando llegue la sequedad. Analiza la siguiente información y elija la opción correcta. Los protistos son organismos más complejos que las bacterias y poseen mecanismos de transporte de sustancias adicionales que involucran estructuras internas. Entonces aquí tenemos una imagen de mecanismo de transporte. Partículas sólidas, endosoma y la membrana plasmática y el citoplasma, que es todo esto que está en el interior. Dice, ¿qué mecanismo está representado en la imagen? Fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean la membrana citoplasmática. Partículas sólidas, como mostramos aquí en el dibujo, una imagen, partículas sólidas, y las introducen al interior. Entonces la respuesta correcta es la A. Subraya la palabra que hace referencia a cada definición. Movimiento que hace el miocardio cuando se contrae y expulsa la sangre hacia las arterias. En este caso, ese es la sístolis, porque la diástole es periodo en el que el corazón se relaja después de una concentración llamada sístolis. Entonces la respuesta es sístole. Célula que participan en el proceso de coagulación de la sangre. Los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, transportan oxígeno desde los pulmones. Los glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones. Y las plaquetas, pequeños fragmentos que ayudan o participan en el proceso de coagulación de la sangre. Entonces la respuesta es plaquetas. Líquido incoloro, el cual en su composición es similar al agua del mar. Esa es la hidrolinfa, que es la circulación que se presenta en los equidodermos, transporta nutrientes y sustancias de desechos. Esta es la hidrolinfa.
y que su líquido es similar al agua del mar. En este sistema circulatorio, la sangre que circula por las arterias se mezcla con la sangre que se transporta por las venas. Entonces es un sistema incompleto porque no llega a realizar su función completa. Entonces es incompleto. Enuncio una breve descripción para los siguientes conceptos. Sistema ambulacral. Sistema ambulacral. Sistema de conductos y reservorios llenos de líquidos que intervienen en el transporte interno. Ventrículo. Recibe la sangre y la envía por los pulmones o al arco aórtico. Ganglio linfático. Sistema parecido al circulatorio, pero no es un sistema cerrado. Comienza en los tejidos, vasos linfáticos y termina en la sangre. O sea, este no es como el sistema circulatorio. Completa el siguiente mapa conceptual. Circulación humana. Para su estudio se divide en sistemas, cuyos elementos son sangre, corazón y vaso sanguíneo. Sistema linfático, cuyos elementos son la linfa, ganglios linfáticos y vasos linfáticos. Explica qué tipo de sistema circulatorio presenta el siguiente organismo marino. En esta imagen nos muestra una circulación en los artrópodos, ya que posee un sistema de circulación abierta. Es más complejo que el de los terrestres, con una amplia red de vasos. ¿Listos? Ahora dice la 10. Interpreta el siguiente texto y elige la respuesta correcta. Chapoda gaitana es una de las especies de la araña saltarinas colombianas y tiene un sistema circulatorio en el que el corazón bombea el líquido de transporte que se encuentra en la cavidad corporal a través de los vasos sanguíneos e irriga directamente la célula. Luego regresa al corazón a través de unos orificios llamados ostiolos. ¿Qué tipo de sistema de circulación posee la araña? El tipo de sistema de circulación que posee la araña es abierto. Es un tipo de circulación artrópodos. Tiene tilde en la O. Artrópodos. Entonces es un sistema circulatorio que posee es abierta. Dice, detalle la gráfica de barra para la frecuencia cardíaca y los ciclos respiratorios de 4 estudiantes de diferentes momentos. Luego responde la pregunta. Entonces tenemos una frecuencia cardíaca, tenemos en reposo que está en reposo, tenemos en ejercicio y tenemos en descanso. Dice, la frecuencia cardíaca y el ciclo respiratorio de todos los miembros del grupo fue igual. Explica los resultados. No. ¿Por qué? Porque en reposo la frecuencia está normal. En ejercicio aumenta y en descanso empieza a disminuir hasta llegar a lo normal. Reflexiona acerca de la siguiente afirmación y elige la respuesta correcta. Las arterias son vasos circulatorios mucho más elásticos y con paredes más gruesas que las de las venas. ¿A qué se debe esta diferencia entre las dos estructuras? Se debe a que las arterias deben soportar las altas presiones que se producen con el bombeo del corazón. Entonces esta es la respuesta. 13. Identifica las partes del corazón. Entonces aquí tenemos el corazón. Vamos con la arteria aorta, que es esta parte, la arteria pulmonar, que es esta azul, venas pulmonares, que son estas dos, la aurícula izquierda, que es esta parte, la válvula bicúspide, que es esta parte,
La válvula semilunar pulmonar, que es esta, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, vena cava inferior, válvula tricúspide, que es esta, el aurícula derecho y la vena cava superior. Listo. Nos dice la siguiente pregunta. La diálisis es un tratamiento médico que permite eliminar artificialmente las sustancias tóxicas de la sangre, cuando alguna de las funciones renales se han perdido. Si el tratamiento consiste en la extracción de sangre, la filtración externa y la devolución de líquido. Entonces la respuesta de las arterias porque se encuentran en las zonas internas y protegidas del cuerpo, ya que ellas transportan nutrientes y energía. Ese último punto lo van a responder según la pregunta inicial. Chao, chao.